Y ya estamos con estas valiosísimas imágenes y con el comienzo del encuentro. Tracas y petardos, hubo un ambiente de gala para el encuentro. Vamos a dar primeramente las alineaciones. Por el Torrevieja formaron Espinosa, Nando, Luis, Quesada, Hurtado, Kiki Nicolás, Senén, Chuti, Víctor, Juanito y Ayelo. El árbitro del encuentro fue el señor Granel Gil. Y por el Orihuela formaron Pedro Muñoz, Almagro, Higinio, Manolo, Óscar, Sebas, Chaparro, Berza, Reyes, Cazaurán y Botella. Se nos ocurre ya la primera pregunta, Sesca. ¿Te pareció lógica la no alineación en el 11 inicial de un jugador de la categoría de Sagarduy, que lo estaba haciendo para nosotros muy bien y sobre todo en el último encuentro frente al Hércules? Pues a mí me extrañó un poquito porque Sagarduy es un hombre que iba a más, que tiene una facilidad de penetración grande por la banda derecha y que en vistas que por la banda derecha precisamente faltaba un jugador sorprendentemente agresivo como es La Torre, pues él hubiera podido llenar ese hueco de penetración por ahí. Creo que se cargó sobre todo el juego por la banda izquierda y precisamente se descuidó la banda derecha, que era por donde Sagarduy hubiera podido hacer daño y por donde tal vez el Torrevieja podía tener más desguarnecida su defensa. Ramos también lo hizo muy bien el domingo pasado, tampoco estaba en el 11 inicial. Bueno, lo que pasa es que esto ya no llama a engaño porque Ramos ha estado muchos partidos jugando y otros no tanto. Sí, Ramos reapareció en el Hércules y allí tuvo unos problemas. En algún momento estuvo despistado y propició dos jugadas de mucho peligro que pudieron costarle al Orihuela sendos goles. Pero normalmente para el partido de ayer Óscar también lo venía haciendo muy bien y bueno, ahí no había ningún problema. Después de todo Ramos es un jugador más bien agresivo y que por tanto puede jugar mejor del medio campo para adelante. Chaparro, el ambiente era de gala. Sí, el ambiente está fenomenal, ¿no? Porque vino mucha gente de Orihuela, Torrevieja también, hay mucha rivalidad y yo creo que sí, el ambiente estaba fenomenal y además también nos animaba bastante a nosotros, ¿no? Ahí tenemos el sorteo de campos y dos capitanes que se conocían muy bien, como eran Chuti y Berza, en otro tiempo compañeros y jugadores del Torrevieja. El público que llenó el Vicente García finalmente y la gente que estuvo un tanto nerviosa. Sesca, se vivieron momentos de verdadero pánico en el encuentro, acciones de violencia, muchas. Pues sí, de hecho el partido ya venía precedido de una carga polémica muy fuerte, a la que no fue ajena pues toda la subasta a la baja del presidente del Torrevieja, a la que de algún modo tampoco hay que engañarse, ha sido ajeno la polémica que durante toda la temporada han llevado Pepe Esquiva y Antonio Guerrero, y al final con el abrazo de Vergara que se han dado últimamente, pues eso tampoco a la gente le ha llegado a convencer. Aparte de que el partido de ayer era algo más que un partido de fútbol, parece que en un momento dado era la rivalidad entre dos ciudades y bueno, el espectáculo se desbordó y como tú dices muy bien, hubo momentos muy tensos y muy desagradables, muy lamentables, de los que cualquier persona se tiene que avergonzar porque no es eso lo que esperamos de un deporte y de un partido de fútbol. Ahí tenemos a la peña del árbitro, que algunos de sus componentes tuvieron que salir esposados del terreno de juego. Hay que decir que aficionados de la Orihuela Deportiva, muy conocidos como Raja, se encuentran ahora mismo en el hospital curándose de una lesión grave de rotura de 4 costillas. Otros lesiones por cortes, bocas rotas. Parecía más un parte de guerra el final del encuentro que un partido de fútbol. Vamos con el tema deportivo y vamos a preguntarle a Chaparro, ¿qué vivíais antes del encuentro en la caseta en esos momentos previos al encuentro? Nada, hombre, lo normal porque como nos jugaban bastante, ¿no? Pues siempre hay un poco de nervios, pues animándonos, ¿no? Todo el mundo, el entrenador, el presidente, todo el mundo, ¿no? Y pensando que teníamos que hacer con más tranquilidad, ¿no? Que no pongamos tan nerviosos y que jugamos la forma de jugar nuestra, porque sinceramente
hay que ser realistas que somos, a priori somos superiores al Torrevieja, ¿no? Eres y luego, bueno, se vio en el encuentro así, lo que pasa es que el equipo, nosotros no hemos materializado las ocasiones que hemos tenido, ¿no? Y entonces, pues, el fútbol si perdona, pues, al final, pues acaba perdiendo. Las ocasiones de gol hay que materializarlas y Chaparro, últimamente el Orihuela, por H o por B, no transforma ocasiones clarísimas de gol que en otro tiempo entraban prácticamente sin querer. El Orihuela hacía goles con facilidad y ahora se encuentra en una crisis goleadora que tal vez haya reflejado finalmente con la situación tan caótica o por lo menos tan difícil que se vive cara a la última jornada. Sí, desde luego, porque es que yo no sé, en 10 partidos, algo así me parece, solo hemos metido 4 goles y eso es un equipo que aspira a subir, ¿no? Que pues le cuesta mucho más, ¿no? Porque encima, ahora que hemos estado ya a punto igualado y tal, pues mira, ahora el Barcelona se ha pasado la cabeza, ¿no? Y como bien dice, pues como ya te comenté antes, ¿no? Si en el fútbol si perdona, pues, y yo no sé por qué razón, ¿no? Porque antes, como he comentado, que sin querer cualquier rebote, como sea en la rodilla o como sea la metíamos, ¿no? Pero estos últimos partidos se juega muy bien al fútbol, tenemos ocasiones clarísimas pero no materializamos, pues entonces, pues oye, yo no sé lo que pasa, pero vamos a decirle que es mala suerte o desgracia, ¿no? Sesca, los penaltis, el Orihuela no marca, ha perdido para nosotros también parte de ese ascenso matemático que ya podía estar debido a los fallos desde el punto fatídico. Se perdió una gran ocasión al fallar un penalti ante el Mallorca Atlético, ante el Barcelona Atlético y este punto que también se escapa contra el Torrevieja. Pues sí, un penalti normalmente es la gran ocasión, el momento de culminar y de rematar cualquier jugada de cualquier partido. Ayer, desgraciadamente, el portero estuvo inspirado, Botella tal vez no lo estuvo tanto, y esto nos valió prácticamente la derrota porque yo creo que fue un momento psicológico determinante Jarro de agua fría con el fallo del penalti. Para el mismo equipo, ¿no, Chaparro? Sí, desde luego, porque hay que tener en cuenta con lo bien que estaba haciendo el Orihuela, ¿no? Y ellos metido atrás, un equipo además que tampoco juega bien al fútbol, porque hemos tapado bastante bien a Chuti y si hubiésemos materializado la ocasión, bueno, sobre todo el penalti, ¿no? Y también Reyes tuvo una magnífica también, bastante clara, que por lo que sea pues tampoco entró y mira, y el penalti también se falló y el fútbol, como te he comentado, ¿no? Que eso es, sobre todo un penalti hay que marcarlo, ¿no? Pero mira, para la desgracia nuestra pues llevamos 4 penaltis, hemos fallado y pues así estamos, ¿no? Que somos los segundos ahora. Son puntos que se han escapado por fallar esos penaltis, detalles que si el Orihuela hubiera tenido un poquitín más de suerte, y son cosas del fútbol, pero es que hay gente que ya está harta de oír ese tópico de son cosas del fútbol, pero realmente así es y aunque sean tópicos hay que decirlo, el Orihuela no ha tenido suerte y finalmente se le ha complicado mucho el ascenso a categoría. Vemos los primeros minutos del partido y que el Orihuela se vuelca de pleno contra el portal de el meta Espinosa, que tuvo una gran actuación. Sesca, primeros minutos de dominio del Orihuela. Pues sí, fue un dominio por el control del balón, desde luego, pero en el que faltó una punta de penetración y de concreción en la parte de arriba. De hecho, en la primera parte no abundaron las ocasiones claras de gol y el Torrevieja pues poco a poco fue haciendo su partido, realizó un gran pressing y impidiendo, tal vez consciente de la superioridad táctica y de categoría del Orihuela, impidiendo que el Orihuela realizara su juego. Eso lo logró y eso puso en dificultades al Orihuela. El Torrevieja hizo su partido, sabía que era inferior y salió un poco a verla venir. Vemos los primeros minutos del encuentro donde se suceden las faltas por parte de unos y de otros, pero el dominio correspondía al cuadro oriolano. Ahí vemos una jugada de Víctor que es cortada por Reyes, el cual cae nuevamente en falta.
Hemos visto una falta lanzada por Reyes anteriormente, muy desviada. Ahí tenemos a Benigno Chaparro, que lanza largo y el balón se acaba perdiendo por la línea de fuera. Tal vez la tensión del encuentro que se vivía debido al momento que era, hace que el Orihuela en estos últimos partidos no cree ese juego de tiralíneas que hacía a principios de campaña. Benigno. No, yo creo que ahora últimamente en los partidos yo creo que estamos jugando bastante bien. Tocando y apretando, a lo mejor que estuvimos 4 o 5 partidos que se jugó sinceramente mal. Pero luego hemos reaccionado y hasta ahora estábamos jugando realmente bien, sobre todo este partido también. Quitando el primer tiempo no se jugó tan bien porque ellos se metían muy atrás. Nosotros tampoco presionábamos tanto, ¿no? Porque tampoco íbamos a volvernos locos, ¿no? Porque sabíamos que el partido era largo y tal. Y luego el segundo tiempo pues el equipo ha ido a más y le hemos dominado totalmente al Torrevieja. Lo que pasa, oye, como estamos diciendo, que oye, no hemos marcado las ocasiones que tenemos y así estamos. Sesca, ¿qué puede pasar si el Orihuela no asciende? ¿Se irá el presidente? ¿Se quedará? ¿Qué puede pasar para el Orihuela? Pues eso es una pregunta difícil de contestar porque puede pasar de todo. Y yo creo que actualmente nadie, incluso tal vez el presidente Pepe Esquiva, es capaz de dar la respuesta. Creo que realmente todo está... La respuesta se puede dar a la semana que viene, dentro de 8 días, cuando sepamos matemáticamente si el Orihuela continúa o si el Orihuela ha conseguido el ascenso. Creo que antes pues podemos especular, que no es malo, y hablar realmente tal vez un poco también de que, en fin, se puede subir o no, pero que el mérito tal vez al Orihuela, a los jugadores del Orihuela, a la directiva del Orihuela, eso nadie se lo puede quitar. El Orihuela ha hecho una gran campaña, eso nadie lo puede discutir, como decía nuestro compañero Sesca, y ha merecido mejor suerte. Nos recuerda esta temporada también un poco a la de la Real Sociedad, que estuvo toda la temporada imbatido, perdió en el penúltimo partido en Sevilla y el ascenso, o sea, el campeonato de Liga se le escapó de las manos. Lo conseguiría al año siguiente. Pero ayer el Orihuela demostró una vez más que es un equipo el mejor del grupo a nuestro juicio, solamente que ha faltado ahí algo en los últimos partidos, tal vez un poco de relajación o de mala suerte, o llamémoslo como se quiera, pero finalmente esos puntos que se llevaban de ventaja se han escapado. El juego, como se puede ver, lleno de faltas, los jugadores se dejaban caer una vez y otra, sobre todo los del Torrevieja, que como si estuvieran jugando fuera, a perder tiempo un poco y hacer un poco de cuento. Chaparro, ¿se perdía tiempo? Sí, bastante. Hombre, el árbitro pues tampoco podía hacer otra cosa, ¿no? Porque tampoco, como estaba el Torrevieja jugando en su campo, pues el árbitro pues tampoco apuraba tanto el juego, ¿no? Pues sí, ellos declaradamente pues sí, han perdido bastante tiempo, pero es normal, ¿no? Porque a ellos les faltaba el empate, con el empate le valía, a pesar de que aunque perdiesen tampoco hubiera pasado nada porque el resultado de la Ibiza pues ya le acompañaba, ¿no? Pero es normal, eso es normal, además como tiene también jugadores con bastante experiencia el Torrevieja, ¿no? Y yo creo que hacen bien, eso lo hace todo el equipo. El Orihuela Deportiva, que sacaba la pelota desde atrás, intentándolo a jugar. Sesca, el ambiente que se vivió en el encuentro, decíamos que llegó a momentos a rayar una violencia que fue increíble. Toda la semana se alimentó esa violencia. Atención, vemos una ocasión del Torrevieja, pero que finalmente Pedro Muñoz detiene muy bien. Se hizo esa violencia patente durante toda la semana y el domingo tenía que reventar. Era un partido en el cual la violencia iba a salir a flor de piel. No hubieron los medios para evitarla. Pues indudablemente que sí. Lo que pasa es que tal vez se desbordó mucho. Orihuela y Torrevieja han jugado muchos partidos y nunca ha pasado nada. Han sido aficiones que, bueno, pueden tener sus más y sus menos, y al margen de la importancia de este equipo y de lo que estaba en juego para ambos conjuntos, era difícil prever que las cosas iban a llegar a ese estado de virulencia que alcanzaron. Ahora, tal vez, cuando la peña, concretamente el árbitro de aquí de Orihuela, comenzó a romper ahí algunas
Una valla algunas publicitaria, chapas- como hemos algunas visto chapas antes publicitarias, de sí. Tal vez ahí es comienzo. cuando sí se debió haber advertido con firmeza que no, que eso no se debe hacer. Yo hago esta situación la pongo por pasiva. ¿Qué hubiera pasado si aquí en Orihuela, por ejemplo, pues viéramos a gente que viene y que comiencen a romper nuestras vallas publicitarias? Tal vez haciendo una lectura por pasiva podemos ver que lo lógico es que la gente pues no tiene sangre de horchata y al final pues responde y se arma un cacao como el que ayer se armó. Afortunadamente pues la cosa no pasó a mucho peor Sí. y pues mira, vimos una segunda parte ya bastante bien. Realmente en cuanto a la afición, por la afición hubo de todo. Nadie le puede poner un esparadrapo a una afición para que chille más o chille menos. Aquí la afición de Orihuela le ha chillado a Pepe Esquiva, normalmente la afición de Torrevieja le tenía que chillar a Pepe Esquiva. Otras veces le ha aplaudido, pues son cosas del fútbol. Pero que vamos, que cosas aparte yo creo que una cosa es hablar, chillar, desahogarse, con más o menos motivo, y otra cosa ya es pasar a las manos y convertir un escenario de deportes en un mal combate de boxeo, como vimos allá. De tus palabras denotamos que para ti los culpables fueron la Peña, el árbitro de Orihuela. ¿No se vieron ellos en principio, o es posible que no pasara así, que los torrevejenses también les increpaban, insultaban a nuestros mandamases y que se fuera esto un cúmulo de cosas que al final dieran por término la batalla campal que pasó? Sí, no, yo lo que quiero dejar claro es que realmente el polvorín, la chispa que encendió el polvorín fue ahí con motivo de la rotura de chapas, que primero se hizo al lado de la Guardia Civil y después se fue en un extremo de córner. Pero al margen de esto, indudablemente, la afición de Torrevieja estaba ahí. Tú has dicho muy bien que durante la semana este partido fue increscendo en tono, en todo. Y aunque al final Antonio Guerrero, presidente del Torrevieja, y Pepe Esquiva comieron juntos, se dieron un abrazo de Vergara para no sé qué, porque realmente a la afición, hay que ser claro, le cuesta comprender que dos personas que durante la liga Se han estado llevado tensos, a matar, realmente. uno se ha declarado al otro persona non grata, en fin, han dicho sus cosas y tal. De momento ese abrazo pues no suena a verdadero, auténtico, ¿no? Tal vez el gesto llegó tarde y tal vez, oye, pues la gente, posiblemente la gente de la peña de los árbitros y tal, pues sobraron creyendo que era el mejor modo de defender sus colores. Posiblemente ellos creían en el fondo que haciendo así le estaban haciendo un favor y defendiendo a la Orihuela. Pero las consecuencias y lo que se vio pues fue una batalla ahí medio campal en un sector determinado del público, que realmente eso creo que cualquier persona sensata pues no puede estar de acuerdo con ello. Chaparro, ¿os influyó en algo a vosotros esta batalla campal de las gradas? No, para nada, porque en el campo, lo que está claro, porque nos jugábamos 2 puntos bastante importantes, bueno, sobre todo nosotros, ellos jugaban un punto porque con un punto ya le valía, ¿no? Pero yo creo que en el campo nosotros pues hemos estado bastante más tranquilos que lo que estuvieron la gente en la grada, ¿no? Porque Estabais en el partido. yo lo que no comprendo es una gente que va a un partido de fútbol y van y solo, no sé, para pelear, sobre todo, hombre, a lo mejor te puede discutir o lo que sea, pero para pegarse y encima de la forma que lo hicieron, porque creo que hubo con bastante gente con heridas y que hasta rotura, ¿no? de costillas, no sé qué. Yo lo único que digo que, hombre, yo no le culpo tampoco a la peña ese de los árbitros, ¿no? Porque ahí yo le he hecho la culpa pues a la gente, el Guardia Civil, el policía, lo que sea, o a la directiva del Torrevieja, ¿no? Porque normalmente en todos los sitios que se ha hecho, cuando está muy caldeado el ambiente, pues se le pone en una parte al equipo contrario y así se evita cualquier roce, ¿no? Sesca, hemos visto la primera oportunidad para el Orihuela, ha sido un centro alto que finalmente no ha podido ser rematado. Buena ocasión. Pues sí, una ocasión que estaba ahí, pero que no se materializó. Fueron de las contaditas que hubo en la primera parte. Una primera parte que no se distinguió por la profundidad cara a gol. Vamos a volver un poco la mirada hacia atrás y vamos a ver ese cierre del campo de la Orihuela Deportiva. Chaparro, ¿pudo influir ese cierre? Tener que disputar ese partido contra el Manlleu, tal vez la afición ahí no se dio cuenta de lo que se jugaba y finalmente dio por el traste y al Orihuela le valió tener que jugar este partido en un campo en el cual no estaba habituado
perdiendo un partido que lógicamente aquí en Los Arcos pensamos que se habría vencido de todas. Sí, desde luego, porque ese partido, pues lo más normal, porque un equipo cuando juega en casa, sobre todo un equipo que va arriba como nosotros, ¿no? Lo más normal que ganemos, ¿no? Sobre todo si aspiramos a subir, claro, y efectivamente es así, ¿no? Pero mira, por lo que sea, pues el aficionado, pues no sé, tuvo una costumbre que 2 o 3 partidos que se tiraban seguido al campo, ¿no? Y yo creo que sinceramente le perjudica al equipo, ¿no? Porque jugar en un campo pequeño como justo tenían el campo parecido el equipo del Manlleu, ¿no? A pesar de que con todo el mundo lo que vieron en ese partido también se pudimos ganar tranquilamente, pero al final pues perdimos, ¿no? Porque por la dimensión del terreno de juego, que el campo del Torrevieja es bastante pequeño, ¿no? Pero mira, el fútbol es así y hay que acatarlo como viene, ¿no? Sí, aquí se puede, perdóname un momento, hacer un inciso y comentar o especular si posiblemente no fue una precipitación o un fallo incluso de la directiva del Orihuela, pese al buen juego que hizo el Orihuela frente al Manlleu, el haber optado por el Torrevieja cuando un campo con un recinto, con un terreno de juego más amplio, caso del Real Murcia, del Elche, posiblemente le hubiera venido mejor al Orihuela y no se le hubiera dado en bandeja al Manlleu la posibilidad de, en fin, de jugar en una caja de cerillas como ellos están acostumbrados y por tanto tener esa facilidad. El Manlleu se vio beneficiado del Vicente García, gafe para el Orihuela el Vicente García, donde ha perdido 4 puntos muy importantes que le han alejado momentáneamente del ascenso, pero esto es especular un poco porque el Orihuela aún tiene posibilidades de ascender y si el domingo surgen esas matemáticas favorables, el Orihuela estará en segunda A. Chaparro, nos imaginamos la cara de descontento de todos los jugadores al final del encuentro, pero tenéis que levantar la moral y animar a esa afición tratando de que el domingo hay que intentarlo por última vez en lo que queda de temporada. Sí, bueno, desde luego, oye, quitando el partido del domingo, pues casi todo el mundo llorando, ¿no? Porque perder y encima la forma que hemos perdido, ¿no? Pero sí, oye, el fútbol sinceramente es así y ha pasado cosas peores, ¿no? Lo que pasa es que como estábamos tan ilusionados, ¿no? Pues es normal que la gente decaiga un poco. Lo único, pues a la gente, pues lo que vienes es tú, si tenemos todavía posibilidad nosotros tenemos que jugarlo y ganando el domingo y oye, a ver si salta la sorpresa y también que, bueno, tan sorpresa no puede ser porque el Benidorm es un equipo bastante majo, ¿no? Tiene gente buena y también le puede ganar a cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, lo que estamos pensando todo el mundo, que el Barcelona ahí con un empate ya le vale, ¿no? Y ojalá que puedan ganarle el Benidorm y que nosotros ganemos y que suene la campanada, ¿no? Ahí pueden surgir muchas cosas, las famosas primas a terceros que esperamos o que surjan ahí. Hay que estimular al Benidorm, como bien estaba estimulado el Torrevieja, porque se veía claramente y sabemos de buena tinta que el Torrevieja algo tenía por derrotar a la Orihuela Deportiva. Estas primas a terceros es que llegan ahora a final de liga y todos intentan como sea ahora el ascenso. Pero también hay otro dato que tenemos que reflejar, es que el Benidorm y el Barcelona se llevan muy bien. El traspaso del jugador Amor, que ahora mismo está en la primera plantilla, es un jugador de Benidorm y como se dice vulgarmente por la calle, el partido puede estar amasado. ¿Qué opinas de este próximo encuentro, Benidorm-Barcelona Atlético? Pues como tú dices muy bien, parece que la creciente ya está trabajando y que la masa está ya para que haya un arreglo. Y ahí donde tal vez cabría llamar, encargar a un gran psicólogo que viniera a levantar los ánimos de la afición de Orihuela y en fin, a hacer creer realmente que quedan posibilidades. Yo, por lo que he estado oyendo y hablando con la gente, la impresión es que ya está todo hecho y dicho. Y puede ser un error. Puede ser un error realmente. Quedan 90 minutos por disputarse y como tú dices muy bien, aunque ahora haya que recurrir al maletín y casi por lógica el Orihuela tenga el maletín más pequeño que el Barcelona Atlético, pues pueden pasar muchas cosas. Ahora bien, yo planteo un tema aquí, Ramón, y es el siguiente. Realmente la afición de Orihuela va a ir con fe, va a ir... ¿Cómo está ahora? En estos momentos está casi hundida. ¿Qué hay que hacer de aquí al domingo para levantar esa afición? Y para dar un toque de esperanza
porque pese a que se diga que mientras que hay vida hay esperanza, aquí parece que es al revés. Aquí parece que la vida va a haber porque puede haber esperanza. Muy bonitas las palabras que nos acaba de decir Sesca, muy reales, y el domingo el Orihuela puede vivir su ascenso a Segunda División A. Sería una lástima ver las gradas vacías o una afición totalmente desengañada y que el equipo al finalizar el encuentro hubiera ascendido a Segunda División A. Sería lo más feo que ahora mismo se merece un equipo que lo ha dado todo en el campo, Chaparro. Bueno, sí, desde luego, como lo que pasa es, como ya te comenté antes, ¿no? Dije que la ilusión que hemos tenido todo el mundo, sobre todo la gente, ¿no? Pues hombre, de momento estamos decaídos, pues los jugadores mismos también, ¿no? Lo que pasa es, pues sí, la gente pues tiene que pensar que, oye, el Orihuela pues ha hecho una temporada muy buena, para mí muy buena, ¿no? Lo que pasa es, oye, si no se sube y tal, pues es una pena después de haber estado ahí arriba, ¿no? Pero nosotros vamos a luchar a tope y este domingo y a ver si tenemos suerte y que podamos subir, ¿no? Y a la afición, pues lo único que, oye, que el que vaya al campo, que vaya con ilusión de aplaudir al equipo, ¿no? Y que esté con el equipo, porque el equipo yo creo que se ha entregado, ha hecho una temporada pues fenomenal, ¿no? Hay que rendirle homenaje a estos jugadores que lo han dado todo en el campo y el domingo pueden conseguir ese ascenso a Segunda División A. Redundamos en nuestras palabras anteriores y el equipo puede conseguir el ascenso y encontrarse con un campo sin la motivación de la importancia que supone estar en Segunda División A. Esperemos que el público, ustedes como nuestros oyentes y como posibles aficionados al Orihuela, estarán el próximo domingo allí animando a este equipo que puede el domingo conseguir, volvemos a repetir, el ascenso a Segunda A con todo lo que esto conlleva. Pues sí, y además yo creo que sería bueno hacer una reflexión, y la pena es que casi estamos hablando ya como de un algo terminal, o como si esto ya se hubiera terminado, y no es así. Sería bueno hacer una reflexión en el sentido que realmente el Orihuela este año ha hecho una campaña heroica. Heroica. Hay que pensar que procedemos de una tercera división y que nos hemos enfrentado con un capital humano y un capital social. Nos hemos enfrentado con poblaciones importantísimas, con presupuestos que nos han duplicado y triplicado, con muchas más posibilidades en todos los frentes, ante la federación, ante todo. Entonces, para mí, al margen de que se suba o no, para mí el Orihuela, el mérito que tiene es que lo ha intentado, y lo ha intentado con mucha dignidad. Y lo ha intentado en plan de David contra Goliat. En este caso Orihuela es el David, y el Goliat puede ser el Hércules, el Goliat puede ser el Alcira, el Goliat puede ser el Barcelona Atlético, un Tarragona. Yo creo que no es un momento de romper nada, de cerrar ningún portazo, de volver la espalda a este equipo y a esta directiva del Orihuela, sino precisamente de rendir un homenaje. Una afición se puede al final perder o ganar, porque eso entra dentro de la lógica del fútbol. Pero cuando se sube o no se sube, por un punto o no de diferencia, y además sabiendo lo que está en juego contra el Orihuela, los resortes de capital humanos que está poniendo el Barcelona Atlético para quedarse el primero, yo creo que hay que estar con el equipo, mostrarle el cariño, mostrarle el apoyo y no perder como afición la dignidad, sino darnos un abrazo grande el domingo y decir, señores, no ha pasado nada. Hemos culminado una gran temporada y al año que viene estamos en Segunda B, y además dejando detrás un cartel grandísimo. Creo que esto es importante. Ahí queda eso, y ciertamente es verdad. El Orihuela Deportiva ha hecho una temporada muy buena y ha tenido rivales dentro y fuera del campo, porque por ejemplo ahora el Torrevieja no le interesa de ninguna de las maneras perder las taquillas que suponen jugar cada domingo o cada temporada contra el Orihuela Deportiva. El partido que se pueda jugar también contra un Cartagena, los desplazamientos son más cortos, un Hércules. Tal vez a estos equipos les interese también, Chaparro, que ascienda un Barcelona Atlético con el potencial que este equipo tiene, intentarlo a la temporada siguiente, no quitándose a este rival tan fuerte y teniendo que disputar el campeonato contra otros equipos más de su nivel, como pueda ser el propio Orihuela
o equipos que en esa temporada estén arriba, pero no del potencial de un Barcelona Atlético al que creemos que todos los equipos en segunda división B temen. Sí, desde luego, porque como estáis comentando que, oye, el Barcelona Atlético es un equipo porque tiene a los mejores, ¿no? A los mejores gente joven, ¿no? Porque, y sobre todo hay algunos que han jugado en el primer equipo, me parece que están 3 o 4, y tienen un potencial económicamente que es muy difícil contra ellos, ¿no? Está un equipo como el Hércules también, mira cómo se ha quedado. El Orihuela, pues, hombre, si no subimos este año, depende de lo que piense la directiva y la gente, ¿no? Que ojalá que se mantenga a la gente, ¿no? O si hace falta 3 o 4 a lo mejor fichaje el año que viene, pues sí. Eso, como he comentado Cesca, no sabemos lo que va a pasar porque el presidente es un hombre que casi lleva todo el peso del equipo, ¿no? Y ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Lo primero que vamos a esperar el domingo y luego, pues oye, si nos subimos por lo que sea, pues hombre, eso ya... Que no se rompa y que el equipo lo intente nuevamente. Claro. Sesca, una calificación para el árbitro, Granel Gil. Pues yo creo que la calificación en términos absolutos es buena, porque el partido tenía mucho que evitarse, el ambiente de las gradas era terrible, y esto pesa, y tal vez disuadió cualquier amago de juego duro, mostrando unas tarjetas, sobre todo a la Orihuela, que algunas concretamente, como esta misma de Reyes, pues no vienen a nada. Incluso la de Chaparro fue una obstrucción, para mí fue una, no sé si tú estarás de acuerdo, pero fue una tarjeta un poco rigurosa. Sí, la que te es un poco... mostró. Es que fue nada más empezar el segundo tiempo. Eso yo creo que a lo mejor era para calmar a la gente. Como estaba muy caliente en la grada de la gente, pues yo creo que le ha influido un poco eso, porque ellos les dieron muchas más patadas bastante claras y no le sacaron tarjeta, ¿no? Sí, sí. Además, el Granel Gil ya le pitó al Orihuela en Manlleu. En Manlleu y pitó muy bien allí precisamente. Y en Gerona. Dos partidos, y nos comentaban durante la semana los directivos de la Orihuela Deportiva que estaban muy contentos con la designación de este árbitro. Sí, para mí, oye, y yo creo que ayer no tuvo, quitando a lo mejor que podía haber pitado otro penalti, ¿no? Que no lo pitó, pero hombre, es una persona y que se puede equivocar, ¿no? Pero sinceramente es de lo mejor del árbitro, ¿no? Porque hay mucha gente que lo pitan y que le influye mucho a la gente y tal, pero este señor, pues yo creo que es un buen árbitro y ayer para mí pitó bien. Sí, a la hora de hacer un balance precisamente, estamos casi haciendo un balance de cierre de temporada, hay que recordar que a la Orihuela le han caído algunos árbitros que le han perjudicado ostensiblemente. Un árbitro como este, bueno, pues ni te dio ni te quitó, pero hemos tenido arbitrajes que han sido, concretamente aquí en Los Arcos, muy nefastos. Y eso a lo largo de la temporada pues también resta. El Barcelona Atlético también los ha tenido, y por las crónicas que hemos podido recoger de la prensa escrita, los ha tenido muy a favor durante toda la temporada. En estas categorías también influyen los árbitros, Sesca. Pues sí, mucho. Bueno, un árbitro... por el potencial del equipo. Sí, indudablemente, sí. Mira, los árbitros son personas humanas, se pueden equivocar como personas, pero aparte, pues yo creo que también a ellos cuando tienen que pitar ante un equipo grande, pues eso también les lleva un poco de cabeza, y a la hora de partir el bacalao, como comúnmente se dice, se inclinan, tal vez inconscientemente, más por el grande que por el pequeño. Esto se ha reflejado, tenemos muchas crónicas del Barcelona Atlético en partidos en los cuales ha vencido claramente por algunas decisiones arbitrales de las cuales se quejan los equipos locales. Lógicamente en Barcelona no van a decir que el árbitro les ha pitado un penalti a favor que no ha sido, ni nada de eso. Chaparro, os han mostrado muchísimas cartulinas esta temporada. El equipo ha llegado a partidos totalmente mermados, pero de todas. Sí, hombre, lo que pasa es que los árbitros, pues depende cómo les dé. Sobre todo hemos estado, no sé, 4 o 5 domingos, ¿no? Cuando teníamos la ventaja de ese 6 o 7 o 5 puntos, 4, ¿no? Que han estado bastante en contra, ¿no? Sobre todo el caso mío particular, que me sacaron 4 partidos cuatro tarjetas en 2 partidos, ¿no? Y fueron muy rigurosos, ¿no? Y hombre, y ahí pues el perjudicado pues podía ser el Orihuela, porque
bueno, no jugaba yo, no jugaba otro compañero, no jugaba... Todos los domingos había 2 o 3 jugadores que no podían jugar al siguiente domingo, ¿no? Lo único bueno que teníamos nosotros es que teníamos una plantilla bastante larga, ¿no? Y que podía haber jugado cualquiera y cumplía bien todo el mundo, ¿no? Lo que pasa, oye, un domingo pues juega otro domingo juega otro, pues siempre también se nota, ¿no? Chaparro, esto de las tarjetas es una carga más del fútbol, un aliciente más, y el Orihuela este año se ha visto perjudicado por las tarjetas. El Barcelona Atlético, siguiendo con el tema, podemos comentar que no sabemos si habrá tenido este problema de tarjetas, pero al tener tantos equipos donde suministrarse, pues no, ese problema también lo puede haber acaparado de otra manera, porque cualquier jugador del Barcelona juvenil puede suplir en esos momentos. Luego tiene también otra ventaja que puede surgir, Sesca, el domingo, que le haga falta a algún jugador del primer equipo y que pueda estar en Benidorm. Pues posiblemente el Barcelona va a echar todo el resto para asegurarse el triunfo en Benidorm, por activa, por pasiva, por bajo mano, como pueda. Eso está claro, tenemos que partir de ahí. Ahora bien, esto ya es hablar un poco más de la cuenta, pero el Orihuela también debe intentar hacer todo lo posible porque el Benidorm juegue a favor del Orihuela. No hay que ser ilusos ni ser ingenuos, ver las cosas como son, y el partido se va a ganar en 2 sitios. Primero aquí en Orihuela contra Algandía, ganando Algandía, y después diplomáticamente tratando de ganar al Benidorm, a nuestra causa, para que le plantee un partido muy riguroso, muy fuerte al Barcelona Atlético y lo apee del ascenso. El Orihuela jugará en 2 frentes. Estaremos esta semana en contacto con Felipe, jugador que estuviera en la fila del Orihuela la temporada pasada y que es titular indiscutible en el Benidorm. Estos jugadores, me imagino que Pepe Esquiva, con jugadores que guardan un gran cariño del presidente oriolano, echen toda la carne en el asador y que el próximo domingo las den todas contra el Barcelona. Puede ser, y quién nos dice que el Benidorm venza, y eso estará claro. Lo que hay que hablar también de ese partido Orihuela-Gandía, que parece que no se le da tanta importancia. Chaparro, el Gandía tiene muy buen equipo. Sí, desde luego. Lo que pasa es, oye, como jugamos en casa y yo siempre he dicho eso, lo más normal que ganemos, ¿no? Aunque el Gandía, pues, tiene buen equipo, ¿no? Pero, hombre, el Orihuela, pues, tiene para mí mejor equipo que el Gandía, ¿no? A pesar de que el equipo que más me gustó cuando hemos jugado en contra de ellos fue el Gandía, ¿no? Sinceramente, a pesar de que hemos ganado allí, tuvimos mucha suerte. Pero, oye, ellos me imagino que vendrán, bueno, no sé si vendrán primados, ¿no? Pero no vendrán con tanta moral, ¿no? Porque ya no tienen posibilidad de subir, ¿no? Lo único, pues a lo mejor la dignidad que puede tener un equipo de fútbol y tal. Y ojalá que no nos ponga un poco más fácil de lo normal para a ver si podemos ganar y también a ver si el Benidorm gana y podamos subir, ¿no? Nos pusimos esta semana al hablar con Quique Costas, entrenador del Barcelona Atlético, y nos comentaba que nos preguntaba si era factible, si la gente en Orihuela quería el ascenso a Segunda A, y de aquí le dijimos que de todas. Él contestaba que le preguntamos si el partido contra el Orihuela, contra el Torrevieja, tendría algún tipo de estimulación económica, y nos dijo pues esas palabras. Algo habrá, quiere decir que el equipo catalán no se ha cruzado de brazos y que el Torrevieja ayer estuvo tocado para intentar vencerlo. Vimos a un equipo torrevejense que lo dio todo en el campo, jugando a su manera, y según su entrenador, si quedara más liga, a ver qué pasaría, porque han tenido una reacción final de liga muy buena, Sesca. Pues sí, todo fue cesar a Carlos Jurado y coger un hombre que estaba ahí en el Callosa e imprimirle un ritmo diferente, una motivación diferente, asentar a los hombres en sus puestos y el Torrevieja reaccionar. Son cosas de fútbol.
Hemos visto un trayazo impresionante y paradas de Espinosa. Espinosa, un portero que estuvo en primera división, en el Castellón, en el Orihuela Deportivo, en el Hércules Club de Fútbol, y que ayer estuvo muy bien. Ese remate ha sido precioso, Chaparro. Sí, ha sido una ocasión bastante buena. Es de Reyes, que no le pegó tan bien como él quisiera a lo mejor, porque le pegó un poco mordida, como se dice en el fútbol. Y pues Espinosa estaba bien colocado y lo atrapó bastante bien. Hemos apreciado los minutos que se llevan de juego, que el Torrevieja no ha llegado ni una sola vez con peligro al marco oriolano, Sesca. Sí, el Torrevieja fue a hacer un partido de contención, de presionar mucho al Orihuela, de desbaratar fuego y de intentar sorprenderlo. Son sus armas, que son las mejores armas que sabe hacer. Y por tanto, el Torrevieja sabía que tutear al Orihuela le era imposible. Hubiera caído en la trampa del Orihuela de empezar a hacer florituras. Entonces hizo el partido que tenían convenido: mantenerse, contener, presionar mucho y esperar un contragolpe por si cabía la fortuna de adelantarse en el marcador. Esto pasó en el minuto 82, cuando Chuti sacaba una falta y Juanito la remataba. Juanito, que otras veces estaba negado cara al gol, no conseguía marcar, y que últimamente pues ha cogido la racha y se ha puesto a meter goles y goles. Sigüenza, por el contrario, en el Orihuela se le ha quebrado la racha, al contrario. Después de 21 tantos se le cortó y que nada, que ha dado al traste con su titularidad, y el domingo fue sustituido por Cazobrán. ¿Qué opinas tú del tema Sigüenza? Tú que lo vives desde más cerca, Chaparro, un jugador que marcaba casi todos los domingos y que de pronto se le seca la pólvora o se le acaba la pólvora y no marca. Bueno, sí, eso yo creo que todo el mundo lo sabe ya, ¿no? Por la racha de los goleadores, ¿no? Sinceramente, pues Sigüenza, pues los últimos partidos pues no ha tenido el santo de cara, ¿no? Porque es un jugador que lo busca, que está ahí, muy trabajador. No se le puede pedir más. Lo único que, oye, que como lo estáis comentando, ¿no? Que, hombre, en los últimos partidos se le han negado los goles y mira, y eso repercute al equipo, ¿no? Porque era el hombre que materializaba casi todos los goles, que llevaba 21 goles, que era una cifra muy importante, ¿no? Es una pena para el Orihuela y sobre todo también para él, ¿no? Porque al quedarse con 21 goles y tal, a pesar que es una cifra muy buena, pero ahora pues a lo mejor tendrá menos equipo a lo mejor de lo que tenía al principio, ¿no? Porque venían a verle, claro, tenía ya mucho equipo y claro. Por el Burgos, por el Celta de Vigo, por muchos equipos. Finalmente parece que aunque consiga firmar en algún equipo de Campanilla, pero al quebrarse esta racha, como apuntaba Chaparro, es posible que no le lluevan tanto las ofertas de final de temporada. También tiene sus causas también. Sigüenza, Chaparro, ha sido un hombre que ha jugado, cuando se lesionó Cazurán, prácticamente era un delantero que a veces solo él. Ha habido mucho partidos que ha jugado él solo en punta y bajando. Por ejemplo, en Benidorm hizo un partido él solo en punta. Y claro, al faltarle, por ejemplo, Cazurán, pues era pedirle demasiado a él, que abriera el hueco y al mismo tiempo que lo culminara, que lo hiciera todo. Esto se ha notado. Apuntaba Sesca esta posibilidad de la baja de Cazobrán, que el Orihuela lo notó mucho y que se recuperó tal vez un poco este olfato con la entrada de Botella, un goleador que venía del Rayo Vallecano, que el primer partido que estuvo marcó un tanto muy bueno, pero que ayer tuvo la desgracia de fallar el penalti. El presidente del Orihuela no se le puede discutir las ganas del ascenso. Ahí traía a Botella, que era un jugador de relumbrón para una Orihuela Deportiva que intentaba subir. Cambió de entrenador 3 veces incluso. Este tema lo tocaremos después, pero Sesca, el presidente ha demostrado que quería subir. Sí, el presidente lo ha demostrado y la afición, dentro de sus posibilidades, también se ha volcado. Lo que ocurre es que a la afición se le ha puesto el caramelo, ha tenido el pirulí en la boca, lo ha degustado y después, poquito a poco, se le ha ido sacando. Y eso es difícil. Eso es una experiencia muy amarga. Ahora mismo, cuando tú hablabas de Quique Costas,
Quique Costas, cuando estuvo aquí en Orihuela, decía en vestuarios que él veía al Orihuela campeón de Liga. Vaya partido contra el Barcelona Atlético. Pues aquí un gran partido y allí también. En los dos sitios. Hay que recordar, hablando de los penaltis, que Reyes allí, faltando minutos, pues desperdició, o bueno, en fin, desperdició un penalti, fue así. Sí, sí. Consiguió un penalti y después el segundo no lo pudo materializar. El presidente lo ha intentado de todas, pero ¿habrá estado tan acertado en estos cambios de entrenador? Chaparro, vosotros, un entrenador, otro después, y bueno, hay que preguntarse si estará Nando Yosu el domingo, o también habrá cambio para este partido. Hombre, eso, yo creo que cambiar de entrenador pues siempre es complicado, ¿no? A pesar de que, oye, de todos modos, pues yo creo que con el equipo, a lo mejor con la gente que tiene la Orihuela, pues tampoco se ha venido tan abajo la moral, ¿no? Porque como tiene un equipo con bastante experiencia, ¿no? A lo mejor ahí, pues por esa razón, porque yo no sé, yo creo que meter 3 entrenadores, por ejemplo, a un equipo bastante joven, yo creo que es muy difícil que asimile, ¿no? Pero aquí con el equipo que tiene Orihuela, pues yo creo que lo ha asimilado, a pesar de que todos los entrenadores que hemos tenido eran gente bastante buena como persona, y como entrenador pues han hecho como todo, ¿no? Todo lo que sabes y lo han hecho, y por las cosas del fútbol, pues mira, pues el presidente es así, actúa de esta manera, lo busca lo mejor para el equipo, y a lo mejor ha creído conveniente hacer un revulsivo al equipo y para que pueda ir para arriba, ¿no? Además, aquí hay una cosa curiosa, que es que la lógica aquí siempre es al final. Si el Orihuela ayer, Botella consigue el gol, Reyes, en la jugada que veremos, acierta, posiblemente nadie le discutiría al presidente los cambios de entrenadores. Claro, eso es lógico. Ni tantas cosas, ni nos acordaríamos de los penaltis de Barcelona Atlético, ni otras circunstancias que han pasado durante la temporada, pero ahora mismo hemos llegado a este punto, se analizan causas posibles, todo es posible porque no se sabe si de haber pasado de otra manera el Orihuela seguiría líder, pero ahí está, y como están las cosas como están, así hay que comentarlas. Cambios de entrenadores y pues bien, analizando la temporada de la Orihuela es buenísima, y si vemos y analizamos entrenador por entrenador, todos han hecho un gran papel. Sesca, John Parr lanzó al equipo muy bien, Campillo hizo también una buena jornada colocándolo en primera posición y sacando esos puntos, y Nando Yosu pues ha sacado partidos adelante muy difíciles. Siempre, claro, hablamos de entrenadores, pero lo que quedan son los jugadores, que son los que dan el callo cada domingo en el campo. Pues indudablemente. Aparte también tenemos que ser conscientes de una cosa, que en la época Campillo e incluso de John Parr, no hay que olvidar, por ejemplo, que el Orihuela con John Parr pues iba a dos puntos solamente del Hércules. Pero claro, era un Hércules que iba embalado, que no perdía. Entonces la etapa de John Parr fue importante, porque tuvo un rival ahí que no cejaba. Después Campillo sacó una diferencia grande, extraordinaria. Pero ahí tampoco hay que olvidar, sin embargo, que los rivales más próximos del Orihuela comenzaron a pinchar. Que habían jornadas que decíamos, hombre, hoy todos han jugado para el Orihuela. O sea, se produjo ahí un momento de la liga en donde tal vez el Orihuela, aparte de conseguir sus puntos indudablemente, tenía la suerte que otros resultados le beneficiaban, le acompañaban. Y en el último tramo de la liga parece ser que se ha impuesto un poco más la fuerza y la entidad de cada equipo. El Barcelona ha pegado un sprint fortísimo, por derecho propio. No pierde desde hace muchas jornadas. Por derecho propio y por mañas. El Gandía ha estado muy fuerte, y sin embargo, pues el Orihuela realmente en 8 jornadas que lleva, creo que son 8 las que lleva Nando Yosu. No, de verdad son 7 partidos. 7, pues ha tenido de todo. Ha tenido 2 empates, ha tenido 3 victorias y ha tenido 2 derrotas. Las 2 derrotas precisamente en el Vicente Verde. Campo gafe de todas. Estamos viendo una primera parte llena de cortes de juego, como comentábamos anteriormente.
en la cual el fútbol de ataque no se ha visto en ningún momento. Sesca, ¿se podía presumir la tensión o se mascaba la tensión en el ambiente, como se puede apreciar ahora ya a través del tiempo y viéndolo el partido en diferido? Sí, yo creo que cualquier aficionado con el corazón en la mano puede decir que pasaba un momento malo, porque era un partido que se veía incierto, no se le veía claro. No se le veía claro porque el Torrevieja pues estaba jugando en su casa, muy bien apoyado, muy bien respaldado. Estábamos viendo que le estaba saliendo su encuentro, y éramos conscientes también que el Orihuela pues tiene dificultades en llegar a puerta. Entonces la incertidumbre del resultado la teníamos presente todos. Lo que alguno decía, tal vez, el primero que marque se ha llevado el partido. Es un comentario muy cierto, y el gol iba a llegar en los últimos minutos, perjudicando netamente al Orihuela Deportiva. Analizando jugador por jugador, en el Orihuela vemos a un Manolo que llegó a mediados de temporada y que nos ha parecido que ha hecho una campaña muy muy buena y que ha sentado muy bien la defensa. Pero Sesca, tú que has seguido al Orihuela durante estas últimas temporadas, podemos echar de menos un libre específico, porque el Orihuela ha tenido dos centrales, ha jugado muy bien con Higinio ahí en la parte de atrás, pero tal vez un jugador como Esteban, que es un libre, hubiera venido ahí más al pie que a lo mejor estos jugadores que pese a no hacerlo mal, no es su posición exacta. Bueno, yo quiero avanzar algo, y es que precisamente los jugadores que este año han estado con Orihuela procedentes del ascenso, el caso de Berza, de Fuentes, caso de Ricardo y caso de Mani, no han desentonado en nada de otros jugadores que venían de superior categoría. Han estado ahí, han dado lo que tenían, han estado bien y pueden salir airosos, incluso algunos han ganado puntos. En este sentido creo que tal vez Esteban pues hubiera podido estar perfectamente. Esteban, recordamos que era un libre con mucha fuerza, que jugaba el balón con cintura y además muy medido. Higinio es un hombre que no se puede descubrir, y precisamente Higinio, cuando más me ha gustado, pues casi ha sido los últimos partidos, donde parece que se ha visto más motivado y se ha visto que tiene una calidad extraordinaria. Ayer Higinio hizo un partidón. Higinio es un hombre muy técnico, es un frontón, coge el balón, lo sabe mandar rápidamente, y si en unos momentos dados, tal vez por cierta comodidad, pues no lo hemos visto tal vez todo lo que tenía dentro, ayer concretamente hizo un partido extraordinario. Vamos a hablar de Benigno Chaparro, al cual tenemos aquí, vemos un remate que ha parado muy bien Pedro Muñoz. Chaparro, tú viniste aquí al Orihuela ya como centrocampista sentado, pero tú en tus comienzos aquí en España jugabas de extremo. Viniste Sí. como extremo. Bueno, cuando vine de centrocampista por la derecha, cuando llegué aquí en España, ¿no? Pero luego me adaptaron de extremo derecho, media punta, como se llama, en el Palencia, ¿no? Y luego ya seguí ahí en esa posición, en Santander, pues sí, jugué los 3 años que estaba ahí, jugué arriba, siempre, a pesar de que nunca he sido un goleador, pero, hombre, algún golito sí que lo he marcado, y como la forma de jugar mía, pues siempre ha sido de hacer jugada y dar a los compañeros, ¿no? Y luego, pues, hombre, con la experiencia y tal, pues me voy adaptando al centro del campo, ¿no? Y, no sé, yo, pues ahí estoy y trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Llegamos al final de los 45 minutos, y ahí vemos cómo cae el espectador oriolano sobre las gradas, vemos las peleas y vamos a verlas detenidamente porque valen su precio en oro. Vemos cómo caen, que es salvajismo. Sesca. Bueno, pues esto se comenta por sí solo. Sí, esto no hay palabras que lo definan. Esto es penoso, y esto no aporta poco realmente al espectáculo de fútbol y al hecho cultural que puede tener el fútbol como espectáculo de masas. Ahí Yo tenemos pasé un rato malo viendo esto. cómo le están pegando al espectador, No, es terrible. Sí. Bueno, hay una cosa también, posiblemente las fuerzas de orden público Se cedieron. no es que se cedieran, sino que estaban tal vez un tanto disminuidas. Bueno, No había ahí el número de gente.
necesaria para prevenir lo que se estaba originando. Y Porque por eso esto no fue un minuto ni dos. vemos las caídas, y es que es esto fue- terrible verlas caer Esto fue mucho a las tiempo. personas de esa manera sobre Esto fue mucho tiempo. Un cemento. sobre el cemento, que no es césped, es cemento. Imágenes dantescas las que estamos viendo. Yo quiero, Ramón, dentro de lo penoso que es esto, y esto debe servir para que no se repitan estos hechos y para que las directivas pongan los medios y para que los espectadores, pues al fin y al cabo, veamos esto como un deporte donde nos podemos desahogar, pero nunca agredirnos. Quiero recordar que cuando el fútbol llegó a España, a principios de siglo, ya hubo un escritor alicantino, Azorín, que presenciando lo que eran los partidos dijo: señores, si esto sigue así, si nuestros nietos, decía, siguen los mismos pasos que estamos dando nosotros con el fútbol, el mundo andará al revés. Y recuerdo a otro escritor, un gran pensador, que era Ortega y Gasset, que cuando vio que la masa precisamente más violenta del espectáculo eminentemente español que había, que eran los toros, se pasaba al fútbol, dijo: ya era hora, se ha ido lo peor. Yo creo que es una pena que el fútbol se quede con lo peor, porque no tiene que ser así. Esto hay que erradicarlo y vamos, no es que los espectadores que hay ahí sean ni mejores ni peores, que son gente que posiblemente lo hacían todo de buena fe, pero que estaban en un momento fuera de sitio. Exactamente, hemos visto muchas agresiones, incluso espectadores que se sumaban a la fuerza pública para golpear a estos espectadores que primero habían armado la bronca y que no tenían ningún derecho ahí, como hemos visto, golpeando a un espectador que salía corriendo, uno de los posibles agresores de principio, pero que luego ellos no tenían el por qué hacer todo lo que hacían. Y ahí vemos cómo el público de Torrevieja tampoco estuvo a la altura, tirándole a este espectador de todo. Va sangrando y se pide paz. Ha terminado la primera parte y bueno, vamos a la publicidad y enseguida volvemos.